Hola, muy buenas noches, compañeros, profesora. Yo les voy a presentar lo que son las pruebas psicológicas y psicométricas. Hoy estaremos hablando sobre dos tipos de pruebas que se utilizan ampliamente en el campo de la psicología. Las pruebas psicológicas y las psicométricas. Ambas son herramientas cruciales para entender el comportamiento humano, pero tienen propósitos y metodologías diferentes. Vamos a explorar qué son, cómo se utilizan, sus diferencias y las aplicaciones de cada una. Así que sin más preámbulos, comencemos. Les doy la bienvenida. ¿Qué son las pruebas psicológicas? La definición y propósito. Las pruebas psicológicas son instrumentos diseñados para evaluar aspectos específicos de la psicología humana, como las emociones, la personalidad, las actitudes y el comportamiento. Estas pruebas se utilizan principalmente en entornos clínicos y terapéuticos para ayudar a los psicólogos a entender mejor a sus pacientes. Su objetivo es evaluar el estado emocional, las preocupaciones y las relaciones interpersonales de una persona. Vamos a ver algunos ejemplos de las pruebas psicológicas, como lo son el test de Rorschach y las entrevistas psicológicas. El test de Rorschach es una prueba proyectiva en la que se muestran manchas de tinta y el sujeto debe interpretar lo que ve. La idea es descubrir cómo procesan y reaccionan ante estímulos ambiguos. Por otro lado, las entrevistas psicológicas son conversaciones estructuradas entre el psicólogo y el paciente, que ayudan a conocer el estado mental, las emociones y los pensamientos de la persona. Ahora vamos con el propósito en la práctica. Estas pruebas son útiles para el diagnóstico de trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, etc. Ahora vamos a hablar un poco de qué son las pruebas psicométricas. Vamos a ver su definición y su propósito. Las pruebas psicométricas son herramientas estandarizadas que se utilizan para medir habilidades cognitivas y capacidades mentales de manera objetiva y cuantificable, como la inteligencia, la memoria, la atención y la percepción. Son ampliamente utilizadas en educación, selección de personal y evaluación de aptitudes. Estas pruebas tienen una base matemática y son diseñadas para medir aspectos cuantitativos del pensamiento. Vamos a ver lo que son algunos ejemplos de las pruebas psicométricas. Tenemos lo que es el test de inteligencia, el CI, y lo que son las pruebas de habilidades numéricas y verbales. Por un lado tenemos lo que es el test de inteligencia. En este ejemplo tenemos el WISE, que evalúa la inteligencia de una persona en varias áreas como razonamiento verbal, memoria y habilidades especiales. Por otro lado, tenemos el de prueba de habilidades numéricas y verbales. Se utilizan en el contexto laboral para evaluar aptitudes en áreas específicas como matemáticas o comprensión lectora. Vamos a ver lo que es su propósito en la práctica. Se emplean para obtener una medida objetiva de las capacidades cognitivas y para seleccionar candidatos en procesos de contratación. Por ejemplo, cuando ya estás postulándote para algún trabajo y ya aquí en este momento es cuando ya te pueden seleccionar. Vamos a ver lo que son algunas diferencias entre las pruebas psicológicas y las psicométricas. Las pruebas psicológicas buscan entender el mundo emocional y personal de una persona, valga la redundancia, mientras que las psicométricas se centran en medir capacidades mentales específicas, como ya habíamos mencionado, como son la inteligencia, el razonamiento matemático y la capacidad lectora. Las pruebas psicológicas son muy subjetivas y se basan en la interpretación del psicólogo. Son útiles en el contexto terapéutico y clínico, lo cual indica que puedes afectar el criterio del psicólogo, inclusive si solo le caes bien. Por otro lado, las pruebas psicométricas son más objetivas, ya que sus resultados se basan en datos estadísticos. Son fundamentales en un proceso de selección laboral y evaluación académica. Vamos a hablar un poco de lo que son sus aplicaciones y sus ventajas.
Por un lado, tenemos lo que son las aplicaciones de las pruebas psicológicas. Se utilizan en psicología clínica para diagnosticar los trastornos mentales, en psicoterapia para ayudar a los pacientes y en investigación psicológica. Esto ya que te podemos designar gracias a ello si eres apto para un puesto o no. Por un lado, tenemos lo que son las pruebas psicométricas. Son esenciales en la selección de personal, en la educación para diagnosticar dificultades de aprendizaje y en la evaluación de los talentos. Ahora veamos un poco de lo que son las ventajas y limitaciones de las pruebas psicológicas. Por un lado, la ventaja es que ayudan a comprender los aspectos emocionales y de personalidad. Las limitaciones son los resultados que pueden ser interpretativos y muy subjetivos. Ahora, por un lado, si vemos las ventajas y las limitaciones de las pruebas psicométricas, por un lado la ventaja proporcionan una medición objetiva de habilidades. La limitación es que no miden aspectos emocionales o de personalidad. Aquí vamos a mencionar lo que son algunos ejemplos de pruebas psicológicas y psicométricas aplicadas al ámbito laboral. Como número 1, tenemos lo que son las pruebas de personalidad. Evalúan rasgos de comportamiento y compatibilidad con la cultura organizacional. Un ejemplo son los test de los 5 grandes, Big Five, que miden apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y estabilidad emocional. Una aplicación en el trabajo es que se usan en un proceso de selección para determinar si un candidato es compatible con un puesto o equipo de trabajo. Otro ejemplo es el test de 16 factores de personalidad, 16PF también se conoce, que mide rasgos de personalidad como dominancia, sensibilidad, sociabilidad, etc. Alguna aplicación en el trabajo ayuda a definir perfiles de liderazgo y adecuación al puesto. Tenemos también lo que son las pruebas de inteligencia y habilidades cognitivas. Miden la capacidad de razonamiento, resolución de problemas y aprendizaje. Un ejemplo de estos puede ser el test de matrices progresivas de Raven, que mide principalmente la inteligencia fluida y razonamiento lógico. Su aplicación en el trabajo es que es útil para evaluar candidatos en puestos que requieren toma de decisiones rápidas y análisis de información. Un ejemplo, como ya hemos mencionado también, puede ser el WISE, el número 4, lo que en la escala de Wechsler de inteligencia para adultos. Principalmente mide la inteligencia general, la memoria, la velocidad de procesamiento y comprensión verbal. Se aplica en el trabajo de forma en la que se utiliza para seleccionar ejecutivos y profesionales de alto nivel. También tenemos lo que son las pruebas de habilidades específicas. Se enfocan en competencias técnicas y aptitudes necesarias para un rol. Un ejemplo, prueba de habilidades administrativas, principalmente mide organización, manejo del tiempo, atención al detalle. Aplicación en el trabajo, para roles administrativos, de recursos humanos y gestión de proyectos. Otro ejemplo puede ser la prueba de atención y concentración Test Toules-Pierron, que mide capacidad de concentración, velocidad y precisión en tareas repetitivas. La aplicación principal que tiene el trabajo es importante en puestos operativos o de control de calidad. También tenemos lo que son las pruebas de honestidad e integridad. Evalúan tendencias éticas y confiabilidad del candidato. Un ejemplo es el test de Cleaver, que mide principalmente la honestidad, el compromiso y la adaptabilidad al entorno laboral. La aplicación en el trabajo es usado en puestos de confianza y manejo de información sensible. Otro ejemplo que tenemos es el inventario de integridad de RAID, que mide principalmente la propensión a conductas deshonestas, robo, fraude y las irresponsabilidades. La aplicación en el trabajo es que se usan en selección para evitar riesgos de conducta en la empresa. También tenemos lo que son las pruebas de liderazgo y trabajo en equipo. Se aplican en procesos de promoción y desarrollo profesional. Un ejemplo de estos es la prueba de liderazgo de Cousins y Posner. Miden estilos de liderazgo y habilidades de influencia. Se aplican en el trabajo de forma que se usan para evaluar los medios de mando que tiene una persona y directivos. Otro ejemplo es el test de Belbin sobre roles de equipo. Lo que mide es el rol que una persona desempeña en un equipo de trabajo. Se aplica en el trabajo, útil para mejorar la dinámica de un grupo y selección de equipos.
Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones y errores comunes que se presentan en estas pruebas, perdón. Les voy a dar algunas recomendaciones y les voy a comentar los errores más comunes para que los eviten. En el caso de las pruebas de personalidad, se recomienda ser honesto y responder con naturalidad. Estas pruebas no tienen respuestas correctas o incorrectas. No intentes manipular las respuestas para dar una mejor impresión, ya que muchas pruebas tienen mecanismos para detectar inconsistencias. Algunos errores comunes es que responder lo que crees que la empresa quiere escuchar. Muchas veces no les gusta eso. Y también exagerar en las respuestas, por ejemplo, decir que nunca te estresas o que siempre trabajas perfectamente en equipo. En el caso de las pruebas de inteligencia y habilidades cognitivas, lo que se debe de hacer es descansar bien antes de la prueba para tener la mente completamente clara. Lee con atención cada pregunta y administra tu tiempo sabiamente. Algunos de los errores más comunes que se cometen es no leer bien las instrucciones y cometer errores por distracción. También querer responder rápido sin asegurarse de que la respuesta es correcta. En el caso de las pruebas de habilidades específicas, se debe de actuar de forma que practicar habilidades clave antes de la prueba si es posible. Manejo del tiempo, lógica, atención al detalle. También mantener la concentración, ya que algunas pruebas buscan medir tu rapidez y precisión. Algunos errores que se cometen es subestimar la prueba y confiarse demasiado, además de no administrar bien el tiempo y dejar preguntas sin responder. En el caso de las pruebas de honestidad e integridad, se debe actuar de forma que siempre se debe ser honesto con las respuestas. Estas pruebas detectan contradicciones. Siempre debes de responder con lógica y ética. No intentes justificar conductas negativas. Recuerda que buscan evaluar tu confiabilidad en el trabajo. Algunos errores comunes es tratar de engañar a la prueba, ya que muchos incluyen preguntas repetidas para verificar la coherencia. También responder de manera extrema, como decir que nunca has sentido frustración o enojo en el trabajo. Ahora, en el caso de las pruebas de liderazgo y trabajo en equipo, se debe actuar de forma que reflexionar sobre tu experiencia en equipos y liderazgo antes de la prueba. También ser sincero sobre tus fortalezas y áreas de mejora. Algunos errores comunes es intentar ser dominante o forzar un papel de liderazgo si no es natural en ti. No hablar ni aportar ideas en dinámicas de grupo. Algunos consejos generales que me gustaría proporcionarles es descansar bien antes de todas las pruebas, para estar mentalmente alerta siempre, leer con atención cada instrucción y administrar tu tiempo. También recuerda, no te estreses. Muchas empresas usan estas pruebas como una parte del proceso, pero no son el único criterio de selección. Finalmente, si la prueba es en línea, asegúrate de tener un ambiente tranquilo y sin distracciones. Y para finalizar, estas son algunas de las principales pruebas psicológicas y psicométricas que se nos aplica a nosotros como ingenieros en robótica industrial. Tenemos lo que son el MSCEIT, Myers-Solvay Chorus Emotional Intelligence Test, evalúa la inteligencia emocional. Test de liderazgo transformacional, útil para ingenieros que lideran equipos de desarrollo en robótica. El MBTI, indicador de tipos de Myers-Briggs, identifica el estilo de pensamiento y trabajo del ingeniero. El BFQ, Big Five Questionnaire, evalúa las 5 grandes rasgos de personalidad: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional. Finalmente, como conclusión, en resumen, podemos decir que tanto las pruebas psicológicas como las psicométricas son herramientas esenciales para la psicología, pero sirven para propósitos diferentes, una para evaluar emociones y personalidad y la otra para medir habilidades cognitivas de manera objetiva. Ambas son utilizadas en contextos clínicos, educativos y laborales, completamente los diagnósticos y decisiones que se toman sobre un individuo. No me queda nada más que agradecerles por su atención y desearles que tengan una linda noche.